qué placer para nosotros estar de nuevo con ustedes, un tutorial paso a paso. Detalles de Bendición le trae esa propuesta el día de hoy. Es una cajita sencilla de madera que queremos seguir reciclando de eso que tenemos en la casa, darle un acabado diferente. Esta vez vamos a trabajar con papel de tarjetería para que usted vea la versatilidad que es el decoupage con diferentes papeles que tenemos en casa. A continuación, el paso a paso. Bueno amigos, volvemos a reciclar, porque en nuestro programa nos gusta lo que es el reciclaje. Esta vez vamos a hacerlo con una cajita de madera que, bueno, era parte de un regalo donde venía una botella de vino. Lo voy a mostrar. ¿Ves? Eso venía aquí adentro. Bueno, se la quitamos, lo hacemos a un ladito y vamos a darle un acabado diferente al que tenía. ¿Ok? Yo voy a pintar toda la caja de blanco. No vamos a hacer mucho trabajo para que ustedes vean que a veces lo sencillo queda lindo. En este caso voy a trabajar con este tipo de cinta, la que ustedes tengan. Yo en este caso voy a hacerlo con este y voy a trabajar con este tipo de papel que se usa para tarjetería, pero me gustó mucho el diseño que trae para mi cajita. Entonces vamos a pintar, darle una manita a toda la caja en blanco y por dentro vamos a ir viendo cómo lo trabajamos. Vamos entonces con pintura acrílica blanca a darle por todo alrededor de la caja. ¿Ok? Ok, ya la tenemos pintada completamente de blanco. Ahora lo que vamos a hacer, con una lija suavemente vamos a ir tratando de quitar un poquito la pintura, como cuando hacemos el decapado, sobre todo en las partes de este lado. Estoy jalándolo un poquito. Ok, aquí vamos a aplicar un tipo de goma que me va a endurecer. Esta cinta es un endurecedor para tela, ¿sí? Esta cinta la necesito durita para la hora de pegar. Si no consiguen este tipo de goma, lo pueden hacer sin ningún problema con goma blanca. Le ponen un poquito de agua y listo. No va a quedar igual, pero para no dejar de hacerlo, bien podemos utilizar este tipo de goma. Ok, aquí ya hemos pegado la cinta a todo alrededor y mientras se nos va secando vamos a ir adelantando con el papel que les mencionaba. Este papel es para tarjetería, pero también lo podemos utilizar. Vamos a poner suficiente goma para decoupage. Vean que pongo suficiente porque eso es necesario para que se nos pegue perfectamente. Okay. Intentemos esparcirla lo mejor posible. Suficiente, pero bien esparcidita para que no se nos haga mucha, ¿cómo se llama? Bombitas de aire. Aquí esparzo bien del centro hacia afuera
me puedo ayudar. Vamos a ver si por aquí tengo esta paletita. Ok, y voy a ir ayudándome por si hay ya sea aire o que quede producto de más. Si ustedes ven, yo siempre dejo un poquito de más de papel para que lo puedas recortar con la lija, ¿sí? Para que el corte quede exacto, que a veces con tijera cuesta un poquito más. Ok, listo. Ahora voy a pasar sobre el papel, porque recuerden que este producto me ayuda a impermeabilizar, por si quiero trabajar sobre el papel, además de darle la protección o el acabado final. Ok, listo. Vamos a dejar secar, pero mientras tanto voy a utilizar un pincel como este de brocha seca. Voy a poner un poquito de pintura azul que me contraste con este. Vamos a poner el trapito, limpiamos dejando lo más seco posible. ¿Okay? Y aquí voy a venir a manchar un poquito, voy a poner un poquito más de pintura porque casi no se ve, así. Bueno, así hemos concluido. Ya he pegado mi papel, ¿sí? Le he puesto varias cositas con dimensional adicional, un poquito de pintura alrededor como para realzar un poco más. En realidad ya no necesita nada más. Y así hemos concluido con la cajita. Sencillo, un poquito de pintura acrílica, el papel que es el que va a protagonizar mi cajita, ¿verdad? La parte de adentro, como ustedes la quieran decorar. Lo que queremos es que usted aprenda que de todo lo que tenemos en casa le podemos sacar provecho y aprender esta técnica tan bonita, tan versátil, con papel, con el papel de regalo, el papel de tarjetería, la servilleta. El decoupage es una técnica muy linda, así que lo que nos queda más es invitarlos para que se suscriban a nuestro canal, ya donde hemos compartido tutoriales paso a paso para que ustedes aprendan desde la comodidad de su hogar y compartirlo con sus amigas. Para nosotros ha sido de gran bendición. Detalles de Bendición les trae estos tutoriales paso a paso para que ustedes lo tengan tan cerquita como lo necesiten. Bueno, no queda más que despedirme. Para mí ha sido un placer. Que el Señor me las continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo tutorial.